Este gran profeta era muy extraño, o este gran siervo de Dios era bastante extraño, porque desafiaba a los brujos de su país, de Nigeria, lo enfrentaba y los brujos corrían cuando este hombre empezaba a orar, temblaban cuando este gran hombre de Dios se paraba en la plataforma y simplemente abría su boca exaltando y reconociendo que el único grande hasta ahora y lo será por toda la eternidad se llama Dios. Cuando este profeta se paraba, los brujos temblaban. Créame que temblaban. Hay testimonio de muchos de ellos. Temblaban no por el hombre de Dios, sino por quien estaba con este gran hombre de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cuál era el secreto que tenía este hombre que hacía que el infierno temblaba cuando oraba, que hacía que los brujos temieran, se asustaran cuando este hombre oraba? Y creo que él nos deja algunas de las claves muy, muy poderosas que nos va a bendecir. Y yo creo que este profeta, Benson Idahosa, conocido como el padre del pentecostalismo en Nigeria, fue un gran hombre ferviente en la oración, ferviente en la oración poderosa. Sus oraciones no solo eran palabras, sino un canal de conexión directa con Dios que desafiaba las fuerzas contrarias, los brujos, los satanistas. Y yo quiero hablarte acerca del secreto que este gran hombre tenía detrás de cada una de sus oraciones, de cómo oraba, de qué pasaba, cuáles eran las claves básicas que podemos ver en el trayecto de sus mensajes, de sus libros, y cómo él lo aplicaba, porque cada hombre de Dios tiene secretos. Cada hombre de Dios tiene secretos de cómo hacía tal cosa, porque el Espíritu Santo se le enseña. Y aquí yo quiero enseñarte lo que ellos aprendieron del Espíritu Santo, que es la persona más importante. Número uno, la clave por la cual este hombre, los brujos le tenían temor, era la oración con autoridad espiritual que dicho hombre tenía. Cuando este hombre iba a orar, Benson Idahosa entendía que la oración no es una súplica pasiva, sino una declaración de autoridad en Cristo. Escuche bien, en Cristo. Y él enseñaba que al orar, los creyentes deben ejercer la autoridad que Cristo le dio sobre las fuerzas contrarias, sobre la fuerza del mal. Cristo nos entregó autoridad, y eso está en el libro de Lucas capítulo 10 verso 19. He aquí, os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Dice Jesús que no nos va a hacer daño. No ha dado autoridad. Y este hombre creía en esto. Acuérdense que le hablaba en uno de los videos anteriores que este hombre tenía una fe inmensa. Y él creía que si este texto me dice que Cristo me dio autoridad sobre serpientes, escorpiones, que vamos a resucitar muertos, aquí me habla y dice que no me va a hacer daño, nada de esto. Él entendía que él no puede orar bajo una súplica pasiva, sino bajo una declaración de autoridad en Cristo. Y él ejercía esta autoridad cuando oraba. Declaraba su autoridad en Cristo al comenzar sus oraciones. Enfrentaba las dificultades con la certeza que tiene poder sobre ella. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tremenda clave. Tú no puedes orar y tener temor como que los espíritus que están allá son más grandes que aquel que lo venció en la cruz. Jamás. Debes de tener autoridad de que lo que estás orando, de que lo que estás clamando, está por encima de lo que te está haciendo la guerra. Orar con esa fe de que estoy clamando al Señor y yo sé que mi Señor tiene poder. Mire, desde que usted se pare y orar, el infierno y los brujos tiemblan. Por eso es que es necesario orar conforme a lo que dice la palabra. Cuando usted ora con la palabra, Cristo me dio autoridad.
sobrehullar serpientes, escorpiones. Cristo me dio autoridad de que en su nombre echaremos fuera demonios. Caramba, usted tiene un poder que se le va a liberar en cualquier momento. Orar con esto, decirle al Espíritu Santo, enséñame a cómo hablar con Dios y orar con esa autoridad. Y cuando usted ore con dicha autoridad, le aseguro que los demonios, todo lo que se ha levantado, tendrá que huir, porque usted está orando conforme a la palabra. Y este profeta, este gran hombre de Dios, enseñaba también la oración con fe inquebrantable. Cuando los brujos veían que este hombre oraba con esa fe inquebrantable, porque ellos entienden que la fe es el combustible de la oración y que tú no puedes orar, simplemente voy a orar, voy a clamar. Debes de creer. Y cuando tú oras y no crees, estás perdiendo el tiempo. Por esto, dicho hombre de Dios enseñaba que sin fe la oración pierde su poder. Tienes que creer en la respuesta de Dios, esencial para nuestra oración efectiva. Antes de orar, visualiza la respuesta que esperas conforme a la voluntad de Dios. Rechaza la duda, afirma tu confianza en el Señor. Cree que lo que estás orando. Por eso la Biblia dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya está hecho. Es creer, tener esa seguridad, esa certeza que si lo estás pidiendo, Dios te lo va a entregar, Dios va a responder, Dios quiere hacerlo. Esto creía este gran hombre. Cuando yo veía la fe de este hombre de Dios, wow, ver cómo Dios lo usaba, esto me marcó terrible, porque él visualizaba la respuesta de su oración ya manifestada allí. Rechazaba la duda, afirmaba su confianza en el Señor. Y esto era lo que los brujos tenían miedo. Los brujos veían un hombre que tenía la capacidad de que Dios lo usaba levantando muertos, de que Dios lo usaba haciendo milagros sobrenatural. Milagros que literalmente se veían las formaciones de cosas que eran imposibles para muchas personas. Milagros creativos. Hasta muertos levantarse. Si usted busca, se va a dar cuenta, más de 20 muertos. Era un hombre terrible. Y no era él, era el Cristo, era el poder de Dios que lo hacía. Pero este hombre era ferviente en la oración. Este hombre creía, este hombre era un general en la fe. Y este hombre creía que antes de orar, ya él tenía la respuesta. Antes de orar, este hombre creía que ya él tenía la respuesta, porque era un hombre terrible en lo que era la fe. No desmayaba, se mantenía constante, orando, clamando, buscando a Dios. Esto solamente lo hace alguien que cree en el Señor, porque él entendía que el orar allí, creer, Cristo podía siempre hacer algo. Los brujos les temían a este gran hombre porque él se mantenía persistente, no desmayaba, oraba con pasión. Y él siempre enfatizaba la persistencia en la oración, que no se trataba de orar una vez y rendirse, sino de mantener una actitud constante y apasionada en la búsqueda de la voluntad de Dios. Era necesario. Y él establecía un tiempo fijo de la oración. No se desanimaba. Aunque no veía los resultados inmediatos, seguía orando con fervor. Y esta es una de las grandes, de las claves que este hombre de Dios tenía. Y el punto número 4, que siempre lo enseñaba, y creo que en uno de los videos anteriores lo hablamos, la oración guiada por el Espíritu Santo. Y los brujos, como operan en lo espiritual, veían que cada una de las oraciones que este hombre hacía era guiada por el mismo Espíritu Santo. Y esto permitía, y este hombre también lo enseñaba, que él creía que al que permitía que el Espíritu Santo lo dirigiera, sus oraciones se iban a alinear a la voluntad de Dios.
Entonces, cuando él oraba, él quitaba sus propias palabras y decía: Espíritu Santo, guíame tú. Dime qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Porque antes de orar, tienes que aprender a decirle al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe a escuchar su voz, que te dirija. Esto era lo que más los brujos temían. Y en el punto quinto, era que cuando él oraba con gratitud y alabanza. Y esto habría, porque la gratitud y la alabanza son esenciales en la oración. Y enseñaba que agradecer y alabar a Dios, eso prepara nuestros corazones para recibir bendiciones y respuesta. Comienza tus oraciones agradeciendo a Dios. Incluye alabanza en tus oraciones. Y creo que esta era parte de lo que hacía que el infierno temblaba, porque este hombre no tenía una fórmula mágica, sino una vida de oración llena de autoridad, fe, persistencia, guía, autoridad, pasión por la oración. Y esto abría el reino de los cielos a la disposición de este gran hombre de Dios, que creo que si todos ponemos esto en práctica, nos va a ayudar a nosotros en la actualidad. Espero que este gran contenido te sea de gran bendición. Y déjame en la caja de comentarios de qué otro personaje bíblico, de qué otro personaje o gran hombre de Dios te gustaría que nosotros hablemos y que te pueda bendecir a ti y a toda tu familia. Suscríbete, dale like para seguir creciendo en esta comunidad. Shalom para todos.